Muy buenas tardes. Pues para compartir con ustedes el resultado de una reunión que se tuvo hace unos minutos con las y los coordinadores en la Junta de Coordinación, visualizando primero lo que planteábamos, la necesidad de ampliar el espacio y el tiempo para el diálogo, para poder analizar el dictamen, lo que en algún momento se dijo que no sería fast track, pues lo está haciendo, tanto en cómo se está viendo en las comisiones, en la Comisión de Gobernación, la forma en que están aprobando, pero también el planteamiento serio de una reforma o las reformas de este alcance, lo que se está planteando, no solamente por la inconstitucionalidad, sino por lo que implica en la vida democrática del país. Hicimos el planteamiento de ampliar este diálogo, no fue pues aceptado, ya traen una ruta muy definida, y creo que es importante dejar clara la disposición que hay para justo con la sociedad civil poder debatir, poder dialogar, poder construir y no en una reforma fast track que le perjudica la vida y debilita la vida democrática de nuestro país. Se hicieron algunos otros planteamientos que dejaré también a mis compañeras y compañeros de los grupos parlamentarios del bloque para que den la opinión respectiva. Adelante. Gracias. Un saludo a todos los medios de comunicación y para nosotros es muy importante el que se pueda transmitir hacia la ciudadanía lo que es nuestra posición respecto a lo que Morena y sus aliados con el gobierno están ya en proceso de ejecutar, en el que pues la construcción que nos llevó a las y a los mexicanos de más de 30 años de este régimen democrático, lo están atropellando y acabando en menos de una semana. Y por eso le comentamos al presidente de la Jucopo el que pudiera llevarle a todas sus compañeras, compañeros y aliados y al propio gobierno la petición formal de que esta discusión se pudiera llevar a cabo durante más tiempo, de manera seria y responsable. Que sus propios senadores sepan lo que van a votar, porque ni ellos mismos saben. Como todos conocimos, hoy por la mañana todavía estaban discutiendo y en este momento están aprobando lo que apenas ayer por la noche se les dio a medio conocer, porque hoy están modificando todavía. Le pedimos al presidente de la Jucopo que quedara sentada la posición de nosotros, el rechazo a este procedimiento, que de sí es ilegal, que solo ganaron un poco la legalidad la semana pasada, pasándolo para esta, pero quieren hacerlo en pocos días. El calendario que se nos dio es de aquí al próximo miércoles y por supuesto la petición nuestra es que se modificara y nos pudiéramos ir hasta el próximo periodo legislativo del mes de febrero. Nos dijo que su mayoría habían discutido por la mañana y habían tomado esa decisión. Y yo creo que su mayoría pues es la reunión que hubo en privado en la que decidieron este calendario. ¿Por qué? Porque les urge regresarla a la Cámara de Diputados con las modificaciones que para ellos es importante para que vayan sus aliados. El caso es que están haciendo un atentado en el que habrá consecuencias, por supuesto, en este país, en el tema democrático, de libertades, y en el que hay un profundo rechazo de los que somos oposición aquí en el Senado y seguramente en todos los espacios legislativos en el país y sociales. Esto es lo que aconteció hace un momento en la Jucopo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Primero, suscribir lo que ya dijeron mi compañera y mi compañero senador, tanto la senadora Alejandra Reynoso como el senador Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que el bloque de contención llevó
a la Junta de Coordinación Política el planteamiento que les habíamos adelantado a ustedes la semana pasada. Esta es una discusión de gran calado que requiere una discusión de frente a la sociedad mexicana y que por lo tanto debiera tener no los tiempos del Señor, sino los tiempos del Senado de la República. Y eso implica darnos justamente ese espacio para poder dialogar con todos los involucrados y con todos los afectados, porque insistimos, es una reforma que a todas luces es un retroceso en materia electoral y en materia democrática. Naturalmente, como ya lo expresaron aquí mis compañeras y mis compañeros, esta petición fue rechazada por la mayoría en la Junta de Coordinación Política, porque es muy claro que lo que tienen es prisa para sacar adelante este tema para que pueda regresar a la Cámara de Diputados. Segundo, hoy el bloque de contención está más firme y unido que nunca, así lo han manifestado todas y todos sus integrantes. Hemos dicho hasta el cansancio que vamos a dar la batalla más enérgica que podemos dar, que vamos a utilizar todas las herramientas legales y políticas que tenemos a nuestro alcance para tratar de frenar esta discusión y darle un cauce distinto. Pero vale la pena aclarar también, y les agradeceríamos mucho que esto nos ayudaran a comunicarlo, que aunque el bloque de contención esté completo, los votos no alcanzan para frenar este atropello. Vale la pena recordarle a la sociedad mexicana que Morena y sus aliados tienen los votos para sacar por mayoría esta reforma, por lo cual nosotros reiteramos nuestro compromiso para con los demócratas y las demócratas mexicanas, pero que le pedimos a la sociedad en general que presione a Morena, a sus aliados, a sus senadoras y a sus senadores, en quienes va a recaer el grave retroceso que puede aprobar la Cámara de Senadores y por consiguiente la Cámara de Diputados. Desde aquí reiterar la disposición de Movimiento Ciudadano y por supuesto del bloque de contención para que a pesar de todas las irregularidades que por cierto no se cansan de cometer, a pesar de que nos quieran echar la aplanadora todos los días, nosotros vamos a seguir poniendo los argumentos, la razón al servicio de México y estamos seguros que si estos personajes deciden seguir adelante con este atropello, como ya se dijo aquí, las consecuencias pueden ser catastróficas. No es poca cosa lo que nos estamos jugando en este momento y a mí me da mucho gusto que el bloque de contención esté firme y resuelto, además con la razón de nuestro lado para dar una batalla que puede ser la más importante que tenga esta legislatura. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Pues llegó la minuta con un vicio de procedimiento y hoy se ha iniciado, tenemos noticia ya que se ha iniciado también con otro vicio de procedimiento en comisiones. Ya se explicará ahora por qué es que hacemos esta afirmación. Además de dejar constancia en el acta de la Junta de Coordinación Política de lo que aquí se ha reiterado por mis compañeras y compañeros, de la necesidad de ampliar la discusión hasta el mes de febrero, es por una razón muy importante, porque hay varias inconsistencias que llevan a inconstitucionalidades en los planteamientos que están en este debate. Ya se han señalado varias de ellas. Se toca la facultad de autonomía presupuestal del INE, que ha sido ya resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Se da o se pretende o se puede dar una afectación grave a más de 1,200 trabajadoras y trabajadores de este instituto que tendrían que perder sus empleos. Se limitan facultades otorgadas constitucionales, facultadas para los OPLES.
Se modifican en la ley las causas para la pérdida de registro de partidos políticos. Se establecen regulaciones diferenciadas que no marca así la Constitución para entre el INE y, por supuesto, las OPLES, entre varias de las violaciones constitucionales. Por eso es que hay que reiterar a la ciudadanía que lo que se resuelva, según nos han dicho, sería una primera lectura el día de mañana y el miércoles se estaría discutiendo en el Pleno. Lo que se resuelva ahí es responsabilidad de la mayoría. Es decir, el resultado final será responsabilidad de la mayoría. No es una inacción del bloque. El bloque está haciendo el estudio constitucional serio, detallado, para una posible acción de inconstitucionalidad, pero esa vendrá después. Por lo pronto, todo el esfuerzo, como ya se dijo aquí, jurídico y político, se estará haciendo en los siguientes momentos, en las siguientes etapas del procedimiento parlamentario. Pero sí dejar constancia que no es una, ni dos, ni tres, son varias las violaciones constitucionales que son señaladas y algunas incluso ya resueltas por la Suprema Corte y señaladas como inaplicables por el Tribunal Federal Electoral. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es fundamental advertir al pueblo de México que Morena y sus aliados están preparando no solo un golpe a la democracia, sino una traición al pacto democrático. Hay que decirlo en esos términos. El bloque de contención, estamos dando toda la batalla jurídica y política y la vamos a dar, pero queremos advertir que los votos de la mayoría serán los responsables, en su caso, si se aprueba esta reforma, que es una traición a nuestra democracia, de la construcción del conflicto que viene para el 24 y sucesivos. Es de una tremenda irresponsabilidad no detener esta discusión. Y se lo hemos transmitido al senador Monreal. Lo que aquí se juega no es una ley. Lo que aquí se juega es el Pacto Democrático de México. De ese tamaño estamos hablando. Y hemos pedido no solo que se detenga la discusión, sino que se dé el análisis que permita reconstruir un pacto democrático de la transición que hemos construido en los últimos 40 años. Eso es lo que se está jugando. Las propuestas de ley que se presentan, en realidad, no solo tiene vicios de inconstitucionalidad, sino que genera la ruptura de todos los acuerdos que teníamos. Es generar condiciones para la violación sistemática de la ley, para que sus candidatos hagan campaña sin castigo. Es debilitar al árbitro, es quitar las sanciones, es romper la profesionalización que nos ha dado estabilidad. Las elecciones dejaron de ser tema de conflicto y son método de elección de gobiernos. Vamos a regresar a eso si se aprueba esta ley. Hemos decidido dejar constancia no solo de esta petición, sino del legal procedimiento que ya hay en comisiones. Se está violando la norma del Senado. Lo que se ofreció en términos de un proceso pulcro no se está llevando a cabo. Ya la sesión de la Comisión de Gobernación está esencialmente y legalmente reunida. Estudios legislativos no tuvo quórum. Estos vicios de origen, por supuesto que los vamos a combatir, así como el resto de las ilegalidades e inconstitucionalidades que veamos. La ruta que sigue, y eso es fundamental, hacer un llamado a la gente. Expresémonos con claridad de no al golpe. El bloque de contención está haciendo lo que tiene, pero la responsabilidad de esta ruptura es de Morena y sus aliados, porque es una votación simple. Ellos y ellas tienen la responsabilidad. Toca en redes moverse. Unidos hemos llamado a estar mañana y si es preciso el miércoles y lo que fuere. Invitamos a la gente a manifestarse, a presionar a los senadores de Morena y sus aliados, porque son los responsables de este golpe a la democracia, así como lo es el presidente de la República. Este plan B es en realidad el plan de la venganza, de un tema no superado de sus complejos del 2006. Por eso, invitamos con toda claridad a manifestarnos pacífica y legalmente,
en redes, en expresiones sociales, no al golpe a la democracia en México. Muchísimas gracias. Senadoras, senadores, si nos permiten, tenemos preguntas de reporteros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Buenas tardes, senadoras y senadores. Preguntarles, ya en la Comisión de Gobernación veíamos que el senador Cravioto decía que ellos no necesitan esta reforma electoral para ganar en 2024 porque todas las encuestas dicen que van a arrasar. En ese ambiente fue aprobada la minuta por unanimidad con 10 votos. A mí me gustaría conocer qué sigue, cuál es el escenario para el Senado, para el procesamiento de esta minuta, con su oposición a que se esté procesando de esta manera. No va a haber quórum en la Comisión de Estudios Legislativos. ¿Cómo van a manifestar ustedes su inconformidad? Finalmente, si la minuta llega al Pleno, ellos tienen mayoría para que sea votada. ¿Qué camino les quedan? ¿Qué van a hacer? Y si no se van a doblar en la integralidad de sus grupos parlamentarios para que finalmente algunos pues sí la valen y otros no. Y me gustaría también conocer si ustedes han entablado contacto con algunos morenistas o del Partido Verde o del PT o del Partido Encuentro Social o Encuentro Solidario, que estén dispuestos a cambiar el sentido de su voto y alejarse de esta intención de que las 2 minutas sean aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados. Ya la coordinadora del PT decía que ellos están analizando su voto porque insisten en que se regrese la transferencia de votos a través de convenios de coalición. Me gustaría que dejaran claro la ruta y si no se van a doblar en el camino. Gracias. A ver, ¿qué sigue? Pues hoy justo la Comisión de Gobernación está marcando el cómo será la discusión en el Pleno. Es decir, no importa quiénes participen, no importa si hay debate, no importa si es legal, no importa si es constitucional, no importa si no se respeta el proceso legislativo, para ellos lo importante es cumplirle a su jefe. Y creo que hoy lo están dejando muy claro. En una sesión de gobernación, no solamente es porque solo está sesionando Morena y los aliados, sino por no respetar el proceso legislativo. A eso me refería al inicio, en que sí es un fast track, porque un dictamen que circuló en la noche, que aún sin quórum, en una sesión en la que no pudieron sesionar, convocan de inmediato otra sesión fuera de la ley. Entonces, están marcando cómo pretenden que sea la discusión en el Pleno, exactamente igual que como lo están haciendo ahora en la Comisión de Gobernación, y cuáles son los recursos que se tiene desde el proceso legislativo, no solamente en la inconstitucionalidad de las reformas que están planteando, sino también en el desaseo del propio proceso legislativo, empezando por la irregularidad en que está sesionando la comisión y están aprobando sin discutir, y creo que ese es el reflejo también, ¿no? Un tema tan trascendente, 30 años para construir el INE, en 10 minutos pueden aprobar lo que Morena pretende, lo que desde Palacio Nacional les dictan, sin haber hecho una reflexión profunda del daño que le estarán haciendo a un órgano autónomo, a la institución y a lo que representa el INE y las modificaciones que se están planteando. Claudia. Gracias. Categóricamente todas las senadoras y senadores del bloque de contención estamos en contra de este atropello a la democracia, por todo lo que aquí se ha dicho, no solo por las faltas de forma, y no solo en las formas y en términos del proceso legislativo, que son muchas y que se harán valer en el Pleno y también en su caso en la vía jurisdiccional, sino en las faltas de forma política y democrática. Nunca una reforma político-electoral ha surgido del poder y ha surgido sin el consenso de la pluralidad. Eso es lo que le dota de tal legitimidad a nuestro sistema electoral, a las instituciones electorales que hemos venido construyendo por décadas, que en todas las reformas han concurrido todos los partidos políticos y no se han propiciado desde el poder. ¿Por qué hoy imponen el plan B? Porque fueron derrotados en su reforma constitucional, porque la fuerza ciudadana hizo que toda la oposición tuviera la fuerza para poder rechazar esa reforma constitucional. Con su plan B lo que están haciendo es concretar lo que no pudieron hacer por la vía constitucional.
quitarle capacidades al INE para organizar las elecciones. Y puede llegar a tal punto que puede no instalarse casillas por no haber capacidad para ello, por primera vez en muchos años en nuestra historia electoral. Puede llegar a tal punto esa falta de capacidades institucionales que van a aprobar, a que no se pueda expedir credenciales para el elector, para todo mundo que tenga derecho a acudir a registrarse para obtenerla. Va a llegar a tal la incapacidad institucional en la que van a dejar a la autoridad electoral, que el padrón electoral va a carecer de confiabilidad porque no va a estar actualizado como hoy lo está. Y va a llegar a tal la alteración de las reglas del juego democrático que se van a cargar los dados en favor de las candidatas y candidatos de Morena. Por eso están concretando con estas formas violentas en términos democráticos y políticos este plan B. Todos nosotros vamos a defender con argumentos, como siempre lo hacemos, con la ley y el reglamento en la mano y con todos los recursos políticos y legales que tenemos, que se debe respetar, primero, el consenso y la pluralidad en la construcción de las reglas del juego electoral. Y segundo, que se tiene que llevar a las vías jurisdiccionales para poderse revertir este atropello que hoy Morena y sus aliados están llevando a cabo ya desde las comisiones. Pero necesitamos apelar a la ciudadanía para que no quiten el dedo del renglón y exhiban y presionen a las y los legisladores del oficialismo que están perpetrando este atraco en contra de todos los mexicanos, no es en contra de los grupos parlamentarios, sino de lo que representamos, que es la pluralidad en México. Y apelar también, como aquí se nos cuestionó, a aquellas senadoras y senadores del oficialismo que sabemos que no están conformes con estas formas antidemocráticas y con lo que quieren aprobar. Sabemos porque muchos han dado la lucha por la democracia durante décadas. Estamos apelando a todos ellos a que hagan memoria y sean congruentes con su propia historia. Si se consuma esta ilegalidad y este golpe a la democracia de México, la responsabilidad será de todos y todas las senadoras y senadores que hoy militan en el oficialismo. Lo ha expresado, perdón que vuelva a tomar, lo ha expresado Claudia Ruiz Massieu, es una decisión de bloque por México, no es un tema de un partido político, son los intereses de las libertades de las y los mexicanos, y por ello es que la posición es de mucha responsabilidad y vamos a no solamente a dar el debate, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr revertir esta acción, este crimen contra la democracia en México. Senadoras, senadores, muy buenas tardes. La apuesta que tienen ustedes es a que continúen estas violaciones al debido proceso legislativo. Se los comento porque acaban de decir que el plan de Morena es pasar mañana en primera lectura la reforma. Hoy no hubo comisión de estudio legislativo segunda, tendría que ser mañana. Y el reglamento dice que entre que se aprueba un dictamen en comisiones y pasa al pleno, tienen que pasar 24 horas. Por lo tanto, no puede pasar mañana, tendrá que pasar el martes. El miércoles. Entonces, esto significa, si ustedes intentarán que se respete el reglamento en esos términos, o no dirán nada para que Morena siga cometiendo todos sus errores de procedimiento legislativo y así ustedes tengan más elementos para impugnar por violaciones al debido proceso. Y dos, hablan ustedes de la necesidad de convocar a los ciudadanos, esos ciudadanos que se manifestaron hace unas semanas en domingo, pero hoy también convocaron hubo grupos que convocaron a ciudadanos a venir a manifestarse y nada más llegaron 5. ¿Qué posibilidad hay de que realmente ese apoyo en redes sociales en verdad se haga una realidad de carne y hueso en torno al Senado el día de mañana, o no pase lo que pasó hoy, que solamente llegó 1 y luego se le sumaron 4 personas más? Gracias. Dice el clásico, cuando tu adversario se equivoca, no lo interrumpas. ¿No? Y la segunda es, esencialmente en Unidos llamamos a concentrarnos mañana, hoy decidieron venir distintos grupos y en lo sucesivo
la convocatoria ciudadana está hecha a partir de mañana, ¿no? Y también estamos convocando al activismo en redes. Hoy decidieron venir algunas embajadas de algunas distintas organizaciones, pero es distinto a lo convocado en los días subsecuentes. Los detalles, pues no los vamos a dar acá, no corresponde, ¿va? Luego la señora Sheinbaum pues, se moviliza y va a mandar harto granada de rodeos que dicen que ya no existen, ¿no? En fin, pero pues si se equivocan, como para qué los interrumpimos. La ilegalidad en comisiones ya la cometieron esta mañana y es evidente que van a continuar y van a insistir en ello. Para que quede claro qué es lo que acaba de ocurrir en las comisiones. La minuta se turnó a 2 comisiones, sin embargo, únicamente hubo quórum en una de ellas y de forma unilateral, Morena y sus aliados en ese momento decidieron que iban a sesionar entonces únicamente esa comisión, la Comisión de Gobernación, sin volvernos a circular a todos los integrantes de la comisión esta nueva propuesta para esta nueva reunión extraordinaria. Entonces, la minuta al haberse turnado en comisiones unidas, así se debió de haber sesionado hoy en la mañana. Entonces, ya a partir de este momento, todo el proceso ya se encuentra manchado y es un proceso evidentemente ilegal. Y si ustedes se dieron cuenta, fue pública la Comisión de Gobernación, pues ni siquiera discutieron, ni siquiera tuvieron argumentos para hablar bien de la reforma. Lo único que hicieron fue vanagloriarse entre ellos, ver como un logro el que estaban sesionando únicamente entre ellos, sin moverle una coma. Entonces, ¿qué es lo que veremos durante el resto de la semana? Pues una serie de ilegalidades, una tras otra, que ya le iniciaron el día de hoy y ya no habrá forma tampoco de devolver el tiempo atrás. Yo quisiera hacer un comentario sumado a lo que se ha comentado. El día de hoy, escuchando lo que sucedió en la comisión, además de todas estas violaciones que, dicho sea de paso, la argumentación para tumbar el proceso ya se dio a la falta en la Cámara de Diputados. O sea, el Senado es una Cámara distinta y no va a subsanar las omisiones legislativas de procedimiento que ya se dieron en la Cámara de Diputados. Si nos basamos en los antecedentes de las últimas resoluciones que se dieron por parte de la Corte, eso es suficiente para tumbarla. Pero no solo eso, o sea, la reforma es dañina. Se han esforzado de ayer a hoy a decir que se ha hecho un trabajo de limpiar la constitucionalidad. Y por Dios, no saben ni leer un cuadro que les hicieron sus propios colaboradores. O sea, hablan de 70 artículos y lees el dictamen y no hay 70 artículos modificados. No hay, no existe, no es cierto, es una mentira. Todavía ayer, todavía hoy, hablando de unas supuestas modificaciones que no hay tal. Son 30 en un dictamen, 1 en el otro. 1. Entonces, hablan de que se reunieron con el secretario de Gobernación y que de 21 bloques de constitucionalidad les aceptó 6. Entonces, ni siquiera es el dictamen final el que están debatiendo. ¿Cómo está la cosa? Pues, habla uno de sus aliados de que quiere que se regrese uno de los temas más dañinos que sí se había corregido, que era la transferencia de votos. O sea, la verdad de las cosas es que es un cochinero esta reforma. Y es increíble, más allá de que alguien esté a favor o en contra de lo que se plantee, que se quiere establecer un nuevo sistema democrático electoral en el país con ese grado de irresponsabilidad. No es correcto, es una agresión a la democracia y no lo vamos a permitir. Por supuesto que vamos a usar todas las medidas, desde práctica dilatoria parlamentaria, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque debería de este tema de analizarse con profundidad, como lo pidieron los exconsejeros del INE, abrirse foros, debates. No hay ni siquiera una limitante de tiempo, sino hasta mayo del año entrante para poder aprobar una reforma electoral. No hace sentido quererlo ver unos cuantos días. Y además, porque claramente, pues si no se corrige nada, un tema relevante, el de los partidos políticos, que no es menor, de transferencia de voto y el fraude electoral que querían legalizar, dándole vida artificial a partidos políticos, presupuesto, representación ilegal en el Congreso y demás, que quién sabe si se sostengan, ¿no? Porque parece que sigue debatiéndose. Pero todo el debilitamiento institucional del INE, que lo dejan inoperante, como ya comentaron nuestros compañeros, en riesgo las casillas, las boletas, las credenciales, por Dios. Todo el debilitamiento de sanciones, bien bribones, quieren romper la ley y que no les puedan sancionar. Toda la burda intención de tener al gobierno un día sí y el otro también interviniendo en las elecciones. ¿Qué pasó con las luchas
por la democracia del país? ¿Qué pasó por la lucha por hacer un sistema democrático respetuoso? Es una vergüenza lo que está queriendo hacer Morena y sus aliados y no lo vamos a permitir. Aquí estamos bien firmes, nadie se va a doblar y vamos a luchar hasta el último momento para que no se apruebe esta reforma. Y si se aprueba, vamos a ir a la Corte y vamos a exigir que no se patee el bote, que se resuelva de inmediato para que se le dé certeza a los mexicanos. Buenas tardes. Nuestra compañera Indira representó a los senadores del bloque opositor en esa reunión convocada irregular. Yo soy secretario de la Comisión de Gobernación. Estoy en el Senado para luchar por México. Sin embargo, nuestra decisión fue no acudir a esa sesión que fue convocada de carácter irregular y no estar validando lo que va en contra de una gran institución del Estado mexicano reconocida por todos los ciudadanos, que es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a seguir dando la batalla en todos los campos del legislativo que tenemos. Muchas gracias. Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes a todos. Preguntarles si ya en estos momentos cuentan con elementos ante el desaseo que hubo en Cámara de Diputados y que se está dando aquí en el Senado para llevar estas reformas a la Corte. ¿Estarían pensando en algún momento dado no participar en el debate en el Pleno o estarían dando el debate hasta que dé lugar? Y en otro tema, porque no solamente está el tema electoral que llega al Senado, sino también está el tema de las reformas que se hicieron en la Cámara de Diputados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí es también han señalado expertos que es un traje a la medida. ¿Cuál es la postura del bloque en este otro tema, por favor? Déjenme concentrarme en la parte electoral. Se ha dicho aquí de manera insistente, vamos a utilizar todos los instrumentos legales y políticos para tratar de frenar esta atrocidad. Y eso implica, si es necesario romper el quórum en las comisiones, así lo haremos. Si es necesario señalar las inconsistencias, así lo haremos. Y por supuesto que nadie está pensando dejar un vacío al momento de argumentar las razones por las que estamos en contra. ¿Por qué habríamos de hacerlo si creemos que tenemos la razón? Y creo que es lo menos que exige la sociedad mexicana, que nosotros expliquemos con claridad y con puntualidad por qué estamos en contra de esta reforma y cuáles son los perjuicios que podría tener para la vida pública de México. Evidentemente, como también ya lo refirieron mis compañeras y mis compañeros, hay un rosario de irregularidades en todo este proceso de discusión. Ya tenemos elementos suficientes para ir a la Corte. ¿Será una alternativa? Pues por supuesto que sí, cuando estamos diciendo vamos a utilizar todos los instrumentos que tengamos a la mano, pues también ese es uno de ellos. Agregarte nada más que no dejaremos ningún acto que se entienda como consentido, por eso tenemos que explicar cada uno de los puntos, cada una de las violaciones constitucionales en cada una de las etapas en donde se pueda hacer, para dejar constancia de cada una de esas violaciones. Y sobre el tema del Tribunal de Justicia Administrativa. No hay postura. No ha llegado. Ya platicaremos. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para el senador Osorio Chong, por favor, preguntarte si tú como secretario de Gobernación, hoy vino el secretario de Gobernación a hablar con los de Morena, si se haría necesario que también se sentara con todos ustedes para que les explicara, y si en dado caso, si viene de origen viciada la reforma de Cámara de Diputados, si no por vergüenza política, debieron de haberla retirado y haber hecho otra. Gracias. Mira, para iniciar, para este gobierno no existe la oposición, existen ellos mismos, deciden ellos mismos, se escuchan ellos solos y atropellan a los otros poderes y por supuesto se aplauden ellos mismos. Cuando hicimos la reforma del 2014, nos sentamos con todos los grupos parlamentarios, con todos los partidos, y se hizo la gran reforma para hacer el Instituto Nacional Electoral.
Había puntos diferentes de vista y se lograron consensos y acuerdos en la búsqueda de una más sólida institución y un Estado democrático como todos lo estábamos buscando. Hoy a ellos no les interesa absolutamente nada. Sí, el secretario viene a hablar con su partido, con sus aliados, pero en ningún momento hay ninguna búsqueda. Bueno, hoy en la reunión de la Jucopo lo que le dijimos al presidente de la misma es: aquí hay 128 senadores y se les tiene que respetar a cada uno de ellos, y no pueden estar ustedes tomando los acuerdos, aunque tengan mayoría, sin hacernos del conocimiento los procedimientos, los tiempos, y atropellando cada vez más al Senado de la República. Eso fue parte de lo que platicamos por la mañana. Y bueno, pues esto de el tema de la vergüenza, creo que tampoco la conocen. Me correspondió trabajar en esa reforma del 2014, donde hubo esos consensos, donde le dimos un vuelco a este país, incluso en el tema de reelección. Ahí es donde aprobamos la reelección de presidentes municipales, de legisladores también. De luego ratificamos a la vez la no reelección en los ejecutivos estatales y en el Ejecutivo del Poder Federal. También creamos el Instituto Federal Electoral para fortalecerlo, pero a la vez también fortalecer en el ámbito federalista lo que son los órganos locales, donde incluso sus representantes, quienes lo encabezan, son electos por el Instituto Nacional Electoral, y fortalecimos lo que ellos querían desaparecer, que son los órganos jurisdiccionales locales, que son los tribunales federales, que son los tribunales locales electorales, que son electos los magistrados por esta soberanía. De ese calado fue nuestra reforma que hicimos en el 14 y de la cual me siento muy orgulloso de haber participado y haber votado a favor de esa gran reforma para el pueblo de México. Muchas gracias. Tengo registradas 3 intervenciones más. Toca el turno ahora al columnista Francisco Garfias. Bueno, buenas. Ahí donde se han parado todos los oradores, el senador Ricardo Monreal asumió el compromiso de que no habría fast track y que las cosas no se precipitarían. Tengo entendido que esta mañana le presentó un bloque de 21 inconstitucionalidades al secretario de Gobernación, le rechazó 15. ¿Qué es lo que está pasando? El senador Monreal está rebasado por su propia bancada. ¿Se sienten ustedes que les quedó mal? Esa sería mi pregunta. A ver, yo creo que con quien quedó mal es con la ciudadanía, que fue cuando se ofreció públicamente que no había fast track. ¿Y cómo sí lo hubo? Porque simplemente se convocó a comisiones hoy y apenas anoche se circuló el dictamen. Un dictamen que evidentemente no creo que hayan leído los integrantes de la comisión, los integrantes de Morena, y que estaban acudiendo a una sesión sin saber ni qué cambios se le habían hecho. Es más, cuando se convocó y cuando se hizo esa minuta o ese dictamen que se circuló anoche, sin saber si Gobernación les iba a aceptar o no, es decir, ahí está el fast track. Y además planteando que pues ya mañana se podría subir a primera lectura, cuando pues de entrada ya el proceso está viciado, está mal hecho, entonces ahí está el fast track y no había acuerdo con el bloque, es decir, no le queda mal al bloque, no, le queda mal a México cuando prometió que no habría fast track y en los hechos lo están haciendo. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Quisiera preguntarles, ya que Ricardo Monreal se precia de ser doctor en Derecho Constitucional, si no habría que hacerle un llamado para evitar la destrucción de la democracia en este momento del país. Y pues, ¿qué llamado le podrían hacer al coordinador de los senadores de Morena? ¿Me dejas decir algo?
El problema que enfrentamos es que el régimen oficial no entiende razones. Es decir, no entienden de derecho constitucional, no entienden de historia, no, ellos creen que la política en este país empezó a partir del 2018 y no aquilatan el tamaño del despropósito que están a punto de ejecutar. Es decir, lo que nosotros hemos sostenido en el caso de la reforma electoral regresiva es que trastoca el consenso generacional. Son muchísimos años de construir un régimen electoral medianamente sólido, confiable, con condiciones de competencia. Y lo que están haciendo es tirando por la borda absolutamente todo. Nadie es ajeno a sus circunstancias. No hablo del senador Ricardo Monreal, hablo de todas y todos nosotros. Por supuesto que las circunstancias condicionan nuestro comportamiento, pero si alguien tiene un compromiso público, pues se hace cargo de sus palabras. Nosotros sí exigimos, cuando menos yo en lo personal, que quien se dice demócrata, quien se asume como demócrata, lo demuestre en los momentos definitorios, y este es uno de ellos. No se vale excusarse en no me dejaron, no soy mayoría, no tengo condiciones, no, asumamos cada quien la responsabilidad histórica que tenemos y hagámosle frente a esta circunstancia. Cuando menos creo que quienes estamos aquí, quienes hemos dado la cara, entendemos perfectamente la dimensión de nuestra posición y estamos dispuestos a asumir nuestros costos. Yo lo que digo es, pues este es el momento de los demócratas. Si son demócratas, que se pronuncien, que cumplan con su palabra y que defienden lo que todas y todos queremos de frente, que es la democracia mexicana. Claro, y en relación a eso, pues ¿cómo calificarían la postura de los senadores de Morena y de la oposición? Yo he escuchado ya algunos calificativos como rupestres, como primitivos, como tercermundistas. ¿Qué calificativo le darían a esta postura que están tomando? Porque es la destrucción de la democracia en el país, no es nada menor. Se le hizo saber y se expresó con toda claridad por el bloque de contención al presidente de la Junta de Coordinación Política el riesgo de fractura del país que viene. Esta propuesta de reforma político-electoral de seguir adelante es de una extraordinaria irresponsabilidad. Es un golpe a la democracia, así se le dijo. O sea, sacar una reforma de este calado solo con sus votos es apostar al conflicto. Una reforma político-electoral solo con los votos del gobierno es esencialmente apostar al conflicto de México. Es apostar al conflicto en el 24 y sucesivo. Es de una extraordinaria irresponsabilidad. Quien siembra conflicto va a cosechar violencia, ¿eh? Que se haga cargo López Obrador y sus seguidores en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esta discusión marca dos claros polos. ¿Quiénes estamos a favor de la democracia, de la transición y consolidación democrática del país? ¿Y quiénes a favor del autoritarismo? Ese es el dilema de esta discusión. Cada una de las 127 personas que están, porque no tenemos uno de Tamaulipas, una de Tamaulipas, van a tener que escoger. Esta votación nos va a perseguir toda la vida. Cada quien que se haga cargo de su voto. Pero como es una mayoría simple, sale solo con los votos de Morena y sus aliados, que se hagan cargo de la traición a la democracia, ¿eh? Nosotros vamos a dar la batalla. Y si la gente les dice eso, que se hagan cargo. Porque esta votación define la continuidad democrática de México o la ruta autoritaria, así de fácil. Por eso es tan importante llamar a la mesura, llamar a la discusión. Hombre, ¿qué cosas podemos mejorar? Claro, siempre, pero bajo la condición de que sea una reforma para que mantengan el poder ilegalmente e ilegítimamente, no. Acá estaremos para la batalla. Ya nomás por último, ¿confían en la Corte? Y si hay la posibilidad de explorar vías también en el campo internacional. Muy buenas tardes. Nosotros creemos en la responsabilidad individual de cada poder. El Poder Judicial tiene un papel fundamental en todo esto porque seguramente que acudiremos a la Corte para que resuelva pues todas las vicios de inconstitucionalidad al debido proceso que se han hecho durante la aprobación de esta ley.
Nosotros creemos que las ministras y los ministros, independientemente de quienes los hayan propuesto, fueron votados en este Senado de la República porque se les ha dado la confianza de formar parte de ese poder supremo y autónomo. Y creemos que la Corte tiene esta responsabilidad, no solamente como colectivo, sino también en lo individual, cada una de las ministras y los ministros. Pero estaremos ahí presentando las acciones de inconstitucionalidad que correspondan, explicando lo que ha sucedido, no solamente las acciones de inconstitucionalidad en cada uno de los artículos que se han detectado que contravienen la Constitución, sino también la acción de inconstitucionalidad por la violación al debido proceso. Pero además del trabajo que haremos nosotros presentando estas acciones, es importante el llamado ciudadano, no solo a la manifestación en el Senado de la República, sino también a la concientización en la Corte del papel que cada uno de nosotras y que cada uno de nosotros tiene en estos momentos tan importantes para salvar la democracia de nuestro país. Se agregó una pregunta más, entonces nada más me restan solamente 2 preguntas. La penúltima pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Gracias. Es una precisión a la senadora Indira. Entonces, ¿la Comisión de Estudios Legislativos Segunda no va a sesionar? ¿O lo van a pasar el dictamen nada más con la de Gobernación directo al Pleno en una violación? Y tiene que hacerlo, ¿a qué horas va a sesionar? Y entonces empuja el trámite, tienen que pasar 24 horas. ¿Qué es lo que pasa? Porque el senador Osorio Chong dijo que le dijeron en Jucopo a ustedes que el calendario es mañana primera lectura, miércoles se vota. Entonces, ¿qué pasa con la Comisión de Estudios Legislativos? De forma obligatoria se tiene también que sesionar en Estudios Legislativos Segunda, pero lo que mencionaba hace unos momentos, tienen que hacerlo, tenían que haberlo hecho de raíz en conjunto, o sea, en comisiones unidas. ¿Y por qué lo tienen que hacer de forma obligatoria también en Estudios Legislativos Segunda? Porque ese fue el turno que se le dio a la mesa directiva. La mesa directiva lo que señaló fue que tenía que ser aprobada en comisiones unidas de Estudios Legislativos Segunda, con Gobernación, y que además debería de estar presente también la opinión de Justicia, que tampoco hemos sido convocados para ello con la minuta actualizada. También eso hay que decirlo. ¿Qué es lo que van a querer hacer ellos, obviamente? Pues es llamar a sesionar a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en fast track, no sé si en unas horas, mañana por la mañana. Sin embargo, te repito, ya está viciado el procedimiento de raíz, porque esas comisiones se debieron de haber llevado a cabo en conjunto hoy en la mañana. La última pregunta es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Buenas tardes, senadoras, senadores. Por un lado, muy importante, me encargan que les pregunte si no se olvidan de vacaciones dignas. Y por otro lado, también cuestionar, ya nos platicaron que ustedes han dialogado con el senador Monreal, ya nos platicaron lo que ustedes le dijeron a él, pero ¿qué les respondió él de vuelta? Y sobre todo, si han logrado o se han acercado, han hecho el intento de consensar con los senadores del oficialismo. Muchas gracias. Pues la respuesta que nos dio sobre los planteamientos que hicimos, sobre todo en el diálogo, en el tiempo, para poder discutir, analizar el tema y ese tema tan relevante con las reformas electorales, pues la respuesta fue la ruta que acordaron en Morena y en sus aliados, es decir, que mañana se pase a primera lectura. Esa fue la respuesta, no hay tiempo para mayor diálogo, es decir, ya están trabajando en las comisiones, mañana se presenta primera lectura, el miércoles sesión en el Pleno, que evidentemente no estaría considerado hasta ahora, porque si recuerdan el calendario era martes y jueves, se estaría convocando el miércoles, y en todo caso en el Pleno, si era aceptar más reservas, modificar todavía la minuta que ya se discutía hoy en las comisiones. Esa fue la respuesta, sin la posibilidad de ampliar siquiera el diálogo, ya no solamente con los partidos, con las fracciones, sino con la propia sociedad civil que estaba pidiendo esta construcción de diálogo y advertencia sobre los riesgos de lo que estaban aprobando. Lo que tenemos conocimiento es que ya regresó de Cámara de Diputados y estamos en espera, en la debida digna, en las vacaciones dignas. Y estamos en espera de que las comisiones pues nos convoquen para dictaminar, la verdad.
Perdóname. Pues si nos convocan, podría salir. La verdad es que aquí esperemos que sí, porque todos la votamos a favor por unanimidad y hay convicción de que es una causa justa y por eso votamos todos aquí en ese sentido. Es más, esperamos que nos convoquen ya el día de mañana para que dé tiempo de que se pueda dictaminar y pasar este mismo periodo. Muchas gracias. Perdón, sobre si se han acercado con algún senador o senadora de Morena para hacer algún consenso, un diálogo. Pues de momento con su coordinador. Muchísimas gracias, senadoras, senadores. Gracias, buenas tardes. Vamos. Sí.